En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología, penitenciaría y medicina forense políticas. Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden, como todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la noche, una nueva emisión en estreno aquí en mi canal, sábado y domingo a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal. Gracias por estar de vuelta. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias a quienes se suscriben a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es el apoyo que sostiene a este programa. Este programa no es controlado por dinero de bolichicos, ni de boliburgueses, ni de corruptos de allá, ni de corruptos de acá. Este programa, lo poco o lo mucho, lo bueno o lo malo que tengamos, podemos hacerlo gracias al apoyo que recibimos a través de Patreon. Me siento orgulloso de eso y además me siento orgulloso de que no puedan conseguir para golpear lo que aquí se hace ni una sola mancha sobre lo que este programa genera y lo que a este programa sustenta. Eso lo digo con toda la humildad del caso, suficientemente transparente, y me siento verdaderamente agradecido por el apoyo que recibo de tantos suscriptores, por todos los mensajes que hemos recibido por los programas de la semana pasada, por todo el apoyo que hemos recibido en nuestras colaboraciones en otros canales, en el canal de Nitu, en el canal de Neomar, en el canal de Alejandro Marcano, por el apoyo que recibimos a través de los comentarios, a través de los mensajes, y por supuesto también por lo que recibimos en informaciones, en comentarios y en datos de interés que siempre verificamos y que cuando los confirmamos, sin necesariamente tener que decir quién no nos lo mandó, ni de qué manera nos lo mandaron, ni de cómo nos llegó, pero lo mostramos aquí luego de verificarlos. Gracias a todos por eso. Y seguimos. La caída de Saab ha permitido que veamos cómo este ladrón tenía el control de buena parte del entramado corrupto y corruptor del chavismo en Venezuela. Estamos viendo apenas cómo se quiebra de forma ligera la actuación del chavismo en el concierto criminal interno en el país ante la caída de este delincuente. Muchísima alegría me da el verlos intentando aún mantener unas protestas y unas actividades en distintos puntos del mundo, dentro y fuera del país, para apoyar a la matriz de opinión, la línea argumental según la cual ese señor es un preso político, una cosa así. En tal sentido, yo creo que esto es importantísimo porque nos permitirá ver cosas aún más sorprendentes. Porque Saab va a cantar, va a colaborar. ¿Por qué? Porque el tipo no es un dirigente político. El tipo es un inescrupuloso que a través de los negocios, con audacia, con astucia, con malicia y con muy pocos escrúpulos, logró tejer toda una maraña en donde sostenía a buena parte de los entramados
de legitimación de capitales de la corrupción del régimen. En tal sentido, es necesario estar al tanto de que la captura de este sujeto es un golpe en la línea de sustentación de buena parte de los entramados de la corrupción, cosa que había ocurrido en otras ocasiones en distintos niveles. Hubo un momento en que cayeron unos bancos que eran todos cercanos a las tramas de corrupción, y que al caerse los bancos se cayeron unos testaferros y hubo un poco de gente que quedó guindada, aunque se lograron recuperar con la corrupción por otro lado, porque la corrupción en Venezuela es inagotable. Algo parecido está pasando con Alex Saab. Y esto nos permite descubrir y redescubrir la impunidad que reina en el país, pero también nos permite ver cómo esa defensa que los tipos siguen haciendo de la línea argumental según la cual el tipo es un perseguido y tal, es un mártir, cuando el tipo hable y negocie, el golpe para el chavismo va a ser mayor que el golpe sufrido con su extradición. ¿Por qué estamos tan seguros de que el tipo va a negociar? Por dos razones. Número uno, porque él ha negociado toda su vida. Él vive de negociar. Es perfectamente claro. En segundo lugar, al no ser un actor político que se va a inmolar por una causa que no es de él, evidentemente el incentivo que tiene el tipo para colaborar es superior al incentivo que tiene de permanecer callado. ¿Permanecer callado para qué? Para estar preso 60 años, que significa estar preso de por vida. Una condena a este tipo que tiene 50 y pico de años, una condena de 25 años, significaría salir octogenario de la cárcel. Ya una condena de 15 años para un tipo de esta edad ya significa la perdición. Y con las condiciones que tiene de reclusión, mucho más. He recibido algunas informaciones que hemos podido verificar sobre cómo fueron los primeros días. El señor pasó de comer suculentos desayunos con kiwi en sus ensaladas de frutas y vegetales salteados en el Hotel Ritz de París, a ser recibido en el Centro de Detención Federal de Miami con un sándwich de Boloña con mostaza. Esa fue su primera comida. El señor está en una cárcel aislada del resto de la población por cuestiones de seguridad. No va a ver más el sol mientras esté allí. No entra el sol. No se ve el sol. Se pasa frío porque los aires acondicionados mantienen una temperatura baja para evitar las infecciones, mucho más después del COVID. Y está perfectamente claro de que pues tiene que comer su celda. Las diversiones que tienen pocas los presos allí que están en el área común, como jugar dominó todo el día, jugar baraja o hablar, él no las puede hacer porque él está aislado. Y por supuesto todo eso significa una situación adicional al hecho de estar preso, que ya es un drama, las condiciones de reclusión y el drástico cambio de ser el hombre que desayunaba en París, almorzaba en Roma y cenaba en Moscú. Bueno, ahorita le toca desayunar en la celda, almorzar en la celda y cenar en la celda. Y no puede escoger el menú, tiene que comerse lo que le den. Ya eso es suficiente para nosotros sentir que la justicia, así el tipo pase nada más un año preso, así pase 2 o 3 años, así pase 5 años preso, ha recibido suficiente y lo que ha recibido bastante. Y lo que nosotros deseamos es que pase el resto de su vida allí. Pero 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en esas condiciones son una marca en la vida que el tipo no se las va a quitar jamás. Y yo creo que eso es importante. La señal que se ha dado con la libertad prometida para el año que viene de el Tuerto Andrade también es importante. Y es importante porque, contrario a lo que se cree, no es la información, no es sapear
nada más, lo que contribuye a la reducción de pena. Es contar la historia, decir dónde están, quiénes son, cómo lo hicieron y que toda esa información que dan sea verificable. Que cuando sea verificada conduzca a la captura de los responsables. No es que el tipo va a echar cuento y va a decir cómo roban. El tipo tiene que decir quiénes son, tiene que entregar gente. Y cuando esa gente es capturada gracias a la información que él da, se le reducen sus años de condena. Eso fue lo que pasó con el Tuerto Andrade. Es evidente que el mensaje que nos están dando es que la captura de Alex Saab y la captura de la enfermera, que todavía está por ser extraditada, muy probablemente tiene que ver con los acuerdos que ha hecho el Tuerto Andrade. Así que no les extraña para nada que esta situación la vivamos también con Saab. Ya han empezado a salir cosas y creo que es importante ver el tamaño de la maraña y los personajes que surgen, porque es imposible pasarlos de largo. Y aquí es donde entramos con uno en particular, pero fundamentalmente hay que ver lo que ha significado la acusación que ha surgido después de la captura de Alex Saab. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que 5 personas, de los cuales 3 son ciudadanos colombianos y 2 venezolanos, fueron acusados de lavar las ganancias de un plan de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del programa venezolano de distribución de alimentos conocido como CLAP. Y esto es importante decirlo antes de profundizar, porque no estamos hablando de cualquier esquema de corrupción. Estamos hablando de un esquema de corrupción que se tejió alrededor de una herramienta que se valía de la miseria de los beneficiarios para mantenerlos como esclavos políticos del régimen. Es decir, estos tipos crearon los CLAP como una herramienta de sumisión de los venezolanos más desfavorecidos. Es decir, yo soy el que te va a dar la comida. Y si no estás conmigo, no te la doy. Pero además de esa herramienta perversa, detrás de esa herramienta perversa había un entramado de corrupción. Y el que la podía articular era nada más y nada menos que Saab. Estamos hablando entonces de que es un esquema de corrupción vil, donde con lo que se trafica es con el hambre de los más necesitados en Venezuela. Lo que quiere decir, señora Susana Rafali, usted que ha estudiado tanto el tema del hambre en Venezuela, que cuando a este señor Saab lo saca con la braga naranja y lo exponen en una audiencia donde se le está leyendo todos sus derechos y donde se le permite defenderse en un estado de derecho, no se le está humillando. Se está haciendo justicia. Y usted que ha estudiado tanto el hambre en Venezuela debería saberlo. Ojalá reflexione sobre las cosas que dice en sus redes sociales. Esta acusación es lo suficientemente contundente como para juzgar a los participantes en la trama como unos personajes completa y absolutamente abyectos, viles y miserables. La acusación, por supuesto, es apenas el comienzo de un proceso. En dicha acusación se revela que los involucrados obtuvieron contratos con entidades gubernamentales de Venezuela para importar y distribuir las cajas de alimentos CLAP en el país mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Volvemos entonces a la revisión de las características y volumen del crimen. No solamente los tipos usaban la comida como herramienta de sumisión de la gente, sino que con dólares preferenciales, vendían además con sobreprecio. Y esto es una cosa infame, es decir, los tipos te decían, necesito $37 por caja. Mira el tamaño de la corrupción. Los tipos le pagaban a un funcionario para que aceptara el costo de $37 por caja. Y para comprar esas cajas que no valían 37, sino que su contenido apenas llegaba a $10,
porque era contenido de mala calidad a punto de dañarse y por eso era que lo conseguían a esos precios. El diferencial, ¿cuál era? $27 de ganancia por caja. O sea, una ganancia que es ya infame, gigantesca, pero que se multiplica muchísimo más. Porque en realidad esos $37 que le daban para comprar las cajas, se lo daban a dólar preferencial, a 4.30, cuando el dólar real en la calle estaba a 100, a 120 y a 200. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Agarraban, pedían $37 a dólar preferencial, es decir, pagado a 4.30, agarraban esos $37, gastaban 10 para comprar la caja, que se la vendían al régimen a 37, se quedaban con $27. ¿Y qué hacían con esos $27? Lo metían en el mercado negro para vendérselo a quienes no tenían la ventaja de poseer dólares preferenciales para realizar sus actividades. Y así fueron destruyendo el valor de la moneda venezolana gracias a ese control cambiario. Y al final le echaban la culpa a los raspacupos y a Dollar Today. O sea, los tipos hicieron esto de forma masiva con el CLAP y con otros productos, con otros renglones, con medicina también lo hicieron, o sea, lo hicieron con todo, pero los tipos utilizaban el dinero era para venderlo en el mercado negro y engordar la plata. ¿Qué ganaban con eso al final? Bueno, ganaban muchísimo dinero, ganaban una cantidad, bueno, absurda, o sea, los niveles de ganancias eran completamente y absolutamente absurdos, dinero que se ganaban, pero destruían la moneda nacional, se elevaba el precio del dólar en el mercado negro y la culpa era de Dollar Today y de los raspacupos. Eso fue lo que hicieron. O sea, se dan cuenta que el tamaño o sea, la magnitud de la corrupción de estos tipos no es nada más unas cajas con comida piche, que es mucho más. Eso es necesario revisarlo también. Por supuesto que hay nombres y hay apellidos. Estamos hablando de unos personajes que se montaron en esto y que ya han sido descubiertos y que los veremos caer. Álvaro Pulido Vargas, de 57 años, es colombiano. Por él se ha pedido una recompensa, por cierto, de $10 millones. Por cierto, al señor Álvaro Pulido, la última vez que lo vieron y que por Turquía. Atención, venezolanos en Turquía. Vamos a ganarnos esos reales, son $10 millones. Vamos a investigar, vamos a buscar tipo, nos ganamos esos reales. Venezolanos en Turquía, atenciones con ustedes. $10 millones que no le caen mal a nadie, panas. Emanuel Enrique Rubio González, de 32 años, colombiano. Un muchacho. Carlos Rolando Liscano Manrique, de 50 años, también colombiano. José Gregorio Vielmamora, de 55 años, venezolano, y Ana Guillermo Luis, de 49 años, venezolana. Es interesantísimo esta lista de nombres, sobre todo por José Gregorio Vielmamora, que nos da una idea del alcance de la situación. Pues Vielmamora era el jefe de las aduanas en Venezuela durante años. Pero volvemos uno por uno. Pulido Vargas. Este es el socio comercial de Saab desde hace mucho tiempo. Es además cercano al régimen venezolano, este testaferro de Maduro, y ya sabemos que fue extraditado recientemente a los Estados Unidos. Pulido ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2019 por ser acusado junto con Saab por un plan establecido de lavado de dinero. Es decir, este tipo está pedido, detectado desde hace tiempo ya. Vielmamora, quien te vio y quien te ve, ¿vale? Personaje vinculado directamente con el chavismo. Fue gobernador del estado Táchira por el PSUV entre el 2013 y el 2017. Fue superintendente del CENEAT, es decir, jefe de la recaudación de impuestos y de la administración de aduanas entre 2000 y 2008. Fue ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional entre 2017 y 2018 y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. Esto es interesantísimo e importantísimo por varias razones. Y aquí hay que empezar a separar la paja del grano porque hay gente que tiene mala memoria.
¿Ustedes se acuerdan cuando ponían a Vilma Mora como un tipo que era chavista, pero era muy eficiente? ¿Por qué decían que era eficiente? Porque había logrado mejorar la recaudación en el CENIAT. ¿Y qué era lo que había mejorado? Había convertido a los comerciantes y a los empresarios y a todos los venezolanos en criminales por no pedir la factura a la hora de pagar. Ya eso te hacía evasor y te ponían una multa. Fue quien inauguró la persecución de los comerciantes por el pago de los impuestos y el cierre de negocios por esa situación. Y nada más por eso, que parece ser que el venezolano o algunos venezolanos, o sea, necesitan una bota que los esté pisando. Esta lacra, que es un golpista del 4 de febrero, es decir, un asesino, y que ya por eso debería ser repudiado por el país, bueno, era visto como una persona eficiente. Yo este bicho lo conocí cuando fue director del aeropuerto de Maiquetía. Siendo director del aeropuerto de Maiquetía, el tipo, el 11 de abril, el día siguiente del 11 de abril, del golpe de Estado que sacó a Hugo Chávez del poder por 48 horas, el día siguiente el tipo dio una rueda de prensa en la cual dijo que él no, en realidad que él no era tan chavista, que él lo que era un funcionario de carrera. Y en medio de, y diciendo eso, diciendo que era un funcionario de carrera, un militar que trabajaba en el aeropuerto tumbó un cuadro de Chávez que había ahí y empezó a brincarle encima. Y cuando el Mora vio eso, pegó una carrera y se fue. Todavía lo están esperando. Quiso ser gobernador de Vargas, perdió la primaria con Carneiro en el 2008. Después de eso quedó medio huérfano por ahí, supuestamente por una pelea con los hermanos Cabello. Entiéndanse que cuando él era director del aeropuerto de Maiquetía, el director de administración era José David Cabello, el hermano de Diosdado. Cuando él se va del aeropuerto para el CENIAT, queda de director del aeropuerto José David Cabello, que se encargó de quebrar a todos los contratistas y empresarios del aeropuerto, a los que paró la obra de construcción del hotel en el aeropuerto, entregó los terrenos del aeropuerto para la construcción de viviendas irregulares. Eso fue un desastre lo que hizo José David Cabello allí. Y por supuesto lo que terminaron pagando fueron los contratistas varguenses vinculados al sector de la construcción, que fueron acabados por la acción infame de José David Cabello al frente del aeropuerto de Maiquetía. Por una peleita con Vilma Mora. Por una peleita con Vilma Mora. Vilma Mora fue constituyente, es uno de los redactores de la constitución de Chávez, de esa constitución que tanta gente quiere defender ahora, porque yo no sé qué les da. Una constitución que Chávez hizo a la medida y que cuando le quedó chiquita se la mandó a rehacer en el 2009. Ahí estuvo siempre Vilma Mora. Y a Vilma Mora se le tenía como un tipo eficiente, como un gerente, tal, y entonces había aquellas ideas de que él podía ser un chavismo distinto porque el tipo es un gerente y tal. Lo mismo que cargan ahorita con la cava. Lo que pasa es que la cava, como es la traba, se hace más difícil porque el tipo de cada presentación pública que hace en 5 está high. Está con una nota encima que no se la aguanta el mismo. Vilma Mora, que está casado con una colega, por cierto, con Carla Jiménez, que con mucho esfuerzo logró graduarse, creo que después de 10 años en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la cual egresé. Creo que se graduó con la hija Chávez, porque eran igual de brutas las dos. Vilma Mora llega al gobernador del estado Táchira montado en esa idea de que era un tipo súper eficiente. Era muy eficiente, sobre todo matando gente. Y allí estuvo en el 2014 asesinando venezolanos. En el 2014, y en el 2017, en las protestas del 2017 igualmente. Allí lo teníamos, ahí teníamos a ese bandido. Estamos hablando de un tipo que ha dado pruebas irrefutables de su voluntad y de su carácter criminal. Y ahora nos aparece nada más y nada menos que envuelto en esta situación. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pero lo que debería llamar la atención y el llamado de atención que debe hacerse es a todos esos venezolanos que no pueden ver una cara bonita porque se van y se enamoran. Que decían que este señor era un gerente eficiente. Que decían que este señor era distinto a todos los chavistas. Bueno, aquí lo tienen, pues. Vengan para que lo vean. Vengan para que lo vean. Estas son las cosas que es necesario decir de vez en cuando porque hay gente que tiene mala memoria. Por supuesto, seguramente te dirá también que es rico de cuna. Porque así son. Hay más. Claro. El Departamento de Justicia afirmó
que entre 2015 y 2020 los 5 individuos conspiraron con otros para lavar el dinero de cuentas bancarias en Antigua, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares a través de cuentas norteamericanas. Sobre las cifras detallaron que el grupo recibió cerca de 1.600 millones de dólares de Venezuela y transfirió alrededor de 180 millones de dólares a través o hacia Estados Unidos. Imagínate tú la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Por supuesto, ¿cómo no va a tener real Bielma Mora si estuvo 10 años metido en el CENIAT administrando las aduanas y administrando la recaudación de impuestos? Y eso fue con Chávez. Para los que siguen hablando ahí de que son chavistas y no maduristas. Estas son las desgracias que hemos visto en Venezuela. Estos son los horrores que hemos visto en Venezuela. Es necesario repetir una y otra vez que el chavismo es corrupto desde el más alto magistrado, que es Maduro, hasta la última vieja chismosa del Consejo Comunal, fajada en echarle paja a sus vecinos con quitarle la caja de clase si no van para la concentración o si no van a votar. Eso es necesario saberlo. Eso es necesario tenerlo claro. Estos bichos son criminales. Hay gente que se deja engañar. Ay, no, porque es que este es joven, este es distinto. Ay, no, este se viste bien. Ay, este habla bonito. No, este estudió. Todos son unos criminales. Es un criminal Bernal y es un criminal Bielma Mora. Lo que pasa es que aquí, bueno, porque es que la cava es distinto. La cava no es distinto. La cava es peor. Es peor porque es un elemento al cual están vendiendo como un supuesto cambio o un recambio, al igual que Héctor Rodríguez, para regenerar al chavismo en un futuro. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Son irrecuperables. Operación Natalio Vega con ellos. Este tipo de cosas a veces es necesario repetirlas. A veces es necesario repetirlas. Porque de vez en cuando la gente pierde la perspectiva y anda por ahí repitiendo pendejeras. No, bueno, porque es que él es distinto. Él ha tratado bien. Él no se ha portado mal. Entonces es como estos carceleros, ¿no?, y estos presos que se enamoran del carcelero. Porque el carcelero los trata bien. Porque el carcelero no los escupe y no les pega. Pero igual te tiene metido en la reja e igual no te deja salir. Ese tipo de cosas hay que tenerlas perfectamente claras. Hay que entender que esta desgracia llamada chavismo no es una organización política, sino una organización criminal, que todo lo que hacen es delinquir y que si se les permite seguir en el poder, seguirán delinquiendo. Y a todas estas, ¿y la oposición falsaria y prostibularia qué hace? ¿Han dicho algo sobre la captura de Saab? En la campaña esa balurda que están haciendo, introducido el tema que más golpea al chavismo para ver si logran despertar a la gente? No. La oposición falsaria y prostibularia anda como David Uzcategui negando el origen de su fondo, como Leopoldo López inscribiendo candidatos pero diciendo que él no votaría, y además de eso yendo a costosos restaurantes con su familia en Madrid. Mientras tanto el régimen sigue haciendo lo que hace. En el siguiente segmento vamos a conversar al respecto con Alberto Franceschi. En el siguiente segmento, el lunes ácido. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.